Porque sí, Are You Sure? Fue y seguirá siendo el trauma no resuelto de todo hater del Jikook. El tema que dicen ya superamos, pero que no pueden dejar de mencionar. El nombre que les provoca urticaria emocional. El recuerdo que les aparece de la nada cuando menos lo esperan. Han pasado meses desde su estreno y aún así siguen reaccionando como si el programa se hubiera emitido ayer, porque no importa cuánto tiempo pase, la realidad no caduca. ¿Y Are You Sure? Dejó demasiadas verdades expuestas como para fingir demencia colectiva. Es casi poético, la verdad. Basta con que alguien diga Are You Sure y de inmediato se activa el modo pánico. Porque ese programa no pertenece a narrativas inventadas, no pertenece a teorías recicladas, ni a cuentos de victimización forzada. Ese programa pertenece solo a Jimin y Jungkook, y muestra exactamente lo que son cuando están juntos. Dos personas con una química natural, una intimidad tranquila, una complicidad que no necesita exagerarse porque simplemente fluye. Se complementan, se escuchan, se cuidan, se dan espacio. Y eso es lo que a los haters jamás les va a gustar. ¿Por qué? Porque cada momento compartido del Jikook dinamita todas esas historias mal cocidas que llevan años intentando vender. Que no se soportan, que Jungkook es infeliz al lado de Jimin, que Jimin lo obliga, que Jungkook quiere escapar. ¿Y Are You Sure? Hace algo imperdonable para ellos. Muestra lo contrario sin esfuerzo, sin discursos forzados, sin escenas teatrales. Solo realidad. Y la realidad duele cuando contradice lo que te inventaste para sobrevivir. Lo más delicioso de todo esto, porque sí, es delicioso, es que no hace falta interpretar nada. No hay que suponer, no hay que adivinar, no hay que leer entre líneas. Ellos hablaron, claramente, tranquilos, seguros. Cuando les preguntaron qué significado tuvo el viaje para ellos, Jungkook respondió primero, y lo hizo con esa honestidad suya que no admite distorsiones. Dijo que fue su periodo de adaptación. Reconoció que al inicio se sentía incómodo con las cámaras, algo que él mismo ha mencionado muchas veces. Jungkook nunca ha sido alguien que disfrute exponerse si no se siente cómodo. Comer, hablar, simplemente existir frente a cámaras es algo que requiere confianza, seguridad y contención para él. Al principio se sentía observado, tenso, contenido. Sí, y eso no es sufrimiento, eso es humanidad. Y aquí viene la parte que los haters odian. ¿Cómo lo contó? Jungkook no habló desde el rechazo, no habló desde la queja, no habló desde el me obligaron. Habló desde el proceso, desde el crecimiento, desde alguien que se fue adaptando poco a poco, que aprendió a convivir con las cámaras, a soltarse, a sentirse cada vez más cómodo. Y lo dijo sin drama, sin victimismo, sin necesidad de justificar nada. Dijo que ese viaje le ayudó muchísimo, ayudó, no lo soporté. No lo aguanté, le ayudó. Esa sola palabra destruye páginas enteras de teorías inventadas. Además, habló del disfrute, de los paisajes, de que no todo fue trabajo, de que hubo momentos reales para respirar, observar, sentir, momentos de calma, momentos de presencia. Y cerró describiendo la experiencia con 3 palabras que no dejan espacio para reinterpretaciones creativas: significativo, útil y encantador. 3. Claras. Firmes, definitivas. Nadie que esté sufriendo describe algo así. Nadie que quiera huir de una experiencia la recuerda con ese brillo. Eso no se manipula, eso no se edita, eso es lo que él vivió. Y por si todavía quedaba alguna duda, spoiler, no quedaba, Jungkook le cedió la palabra directamente a Jimin. Y ahí, sinceramente, se terminó de sellar todo. Jimin dijo que se sintió feliz, así, sin adornos innecesarios, feliz. Contó que había olvidado lo que se sentía estar relajado y libre, algo que dice muchísimo considerando el ritmo agotador que han llevado durante años. Un ritmo exigente, constante, que no deja espacio para detenerse. Ese viaje fue un respiro emocional, una reconexión consigo mismo, una vuelta a sensaciones simples pero profundas que tenía un poco apagadas. Jimin no habló desde el lugar del espectáculo. Habló desde el cuerpo, desde la emoción, desde la gratitud. Dijo que fue una experiencia agradable, que la comida estaba deliciosa, que incluso después de que el viaje terminó, seguía sintiéndose feliz. Felicidad que perdura, felicidad que no se finge, felicidad que no nace de la obligación. Y ahí es donde todo se cae para los haters.
No hubo ni una sola palabra de incomodidad, presión o rechazo. Solo libertad, descanso emocional y disfrute genuino. Y entonces, claro, Are You Sure deja de ser solo contenido. Se convierte en una experiencia real que ambos atesoran. Se nota en la forma en que lo recuerdan, en el tono calmado, en cómo se escuchan, en cómo uno le da espacio al otro, en cómo se respetan sin esfuerzo, en cómo se acompañan sin invadir. Eso no se ensaya, eso no se fabrica, eso es intimidad real y por eso molesta tanto. Mientras tanto, los haters, especialmente ciertos Thai cookers, pasaron meses exagerando cosas inexistentes, inventando dramas, quejándose sin fundamento y haciendo el ridículo intentando salvar a Jungkook, como si fuera incapaz de hablar por sí mismo, como si no tuviera criterio, como si no supiera lo que vivió. Siempre quieren ponerlo en el papel de víctima, con Jimin como el villano que lo obliga a todo, cuando la realidad es que Jungkook elige a Jimin una y otra vez. Y lo deja clarísimo cada vez que recuerda, con orgullo, que seguirán grabando Are You Sure, porque aman viajar juntos. Y eso, cariño, eso no se puede borrar, no se puede reescribir y no se puede negar por más que pataleen, porque la verdad ya está dicha, grabada, vivida. Y Are You Sure seguirá siendo ese recuerdo incómodo que les arruina todas las teorías, mientras Jimin y Jungkook siguen ahí, tranquilos, felices y absolutamente seguros el uno con el otro. Nuestros chicos son tan naturales, tan orgánicos, tan auténticos, que incluso sin proponérselo, terminan influyendo en grandes cadenas de cosméticos. Jimin y Jungkook no necesitan pararse frente a una cámara diciendo cómprenlo, no necesitan discursos de marketing ni poses estudiadas, les basta con ser ellos mismos. Y ahí está la magia, ahí está el impacto real. Programas como Are You Sure lo dejaron clarísimo. Mientras viajan, conversan, se cuidan y viven su experiencia con total honestidad, terminan despertando curiosidad, deseo y conexión en quienes los miran. Así de simple, así de poderoso. Un ejemplo clarísimo es lo que pasó con tiendas como Skin Cupid, que vieron cómo los productos de los kits de cosméticos que aparecieron en Are You Sure comenzaron a llamar la atención de los fans casi de inmediato. Nadie les dijo, miren esto, nadie señaló la etiqueta, nadie explicó la marca. Muchas veces ni siquiera se ve claramente el nombre del producto. Y aún así, los fans lo reconocen por el envase, por el color, por la textura. Porque cuando Jimin o Jungkook usan algo, lo hacen con tanta naturalidad que se vuelve imposible no fijarse. Y en cuestión de horas, agotado. Eso es lo que pasa cuando la influencia no nace de la intención, sino de la autenticidad. Ellos no están actuando, no están promocionando, no están intentando vender una imagen. Están cuidándose la piel, compartiendo rutinas simples, viviendo el momento. Y justamente por eso funciona. Porque se siente real, porque no hay pose, porque no hay exageración, porque no hay estrategia visible. Solo dos personas cómodas, relajadas, siendo quienes son, incluso frente a las cámaras. Y lo más bonito de todo es que esta influencia no se basa solo en la fama, sino en la confianza. Los fans confían en ellos porque los ven tal como son. Ven a Jungkook usando un producto porque le gusta, porque le funciona, porque forma parte de su rutina. Ven a Jimin cuidarse con esa delicadeza suya, con esa atención a los detalles que siempre lo caracteriza. Y esa conexión es suficiente para que alguien diga, ok, quiero probar eso. No por obligación, no por presión, sino por afinidad. Que un producto se agote solo porque apareció de fondo, sin mención directa, sin intención comercial, habla del alcance real que tienen Jimin y Jungkook, pero sobre todo habla de algo más profundo. La gente no solo los mira, los siente. Y cuando alguien transmite tanta honestidad, tanta calma y tanta coherencia entre lo que es y lo que muestra, el impacto es inevitable. Ellos influyen sin querer, inspiran sin forzar y marcan tendencias simplemente existiendo. Y eso, seamos honestos, no lo logra cualquiera.